En la fe tenemos la gran ventaja de poder ser honesto con uno mismo, porque a quien tenemos al frente es un Dios creador. Por lo tanto, la criatura se reconoce a sí misma colocándose delante del Creador. Mi yo auténtico dice relación a este Dios, quien me creó. Él me conoce, Él me creó, y la vida en el fondo es una búsqueda de mi auténtico yo, no solo en sentido psicológico, sino también en sentido de la fe. Si quiero saber quién soy, obviamente tengo que dirigirme a aquel que me creó. Y ahí tenemos la mediación privilegiada de Jesús, que encarna lo auténticamente humano según la perspectiva de Dios. La encarnación es un gran privilegio porque es el rostro humano de Dios. Por lo tanto, descubrir lo auténticamente humano es descubrir a Jesús, sus palabras, sus hechos, sus acciones, sus opciones. Dijimos ayer de que Jesús de manera muy clara revela a que el Padre es un Padre misericordioso. Quisiera hacer referencia a un libro del cardenal Casper, obispo alemán, gran teólogo y muy cercano al Papa. De hecho, en su primer discurso, después de que fue elegido desde el Angelus, en su primera intervención como Papa, él hace referencia a Casper. Aunque el Papa Francisco, cuando lo hicieron obispo, él colocó la palabra misericordia en su lema episcopal. Es decir, es un tema de él, enriquecido mucho por Casper a nivel de pensamiento. Casper dice cosas muy fuertes. Dice, si no somos capaces de anunciar de forma nueva el mensaje de la misericordia divina a las personas que padecen aflicción corporal y espiritual, deberíamos callar sobre Dios. Si no somos capaces de anunciar de forma nueva el mensaje de la misericordia divina a las personas que padecen aflicción corporal y espiritual, deberíamos callar sobre Dios. ¿Por qué mantiene Casper? De que la misericordia no es cualquier tema, sino la misericordia define a Dios. Jesús, el único que conoce al Padre, y nos dice que si nosotros queremos dirigirnos al Padre, tenemos que pasar por Él, porque es el único que lo conoce. Lo que nos mostró y reveló como quintesencia, dice Casper, es que Dios nos regala misericordia y nos pide regalar misericordia a otros. La misericordia de Dios es su fidelidad a sí mismo. Eso es lo que es muy importante. ¿Por qué Dios es misericordioso? Porque Dios es Dios. Y Él es fiel a sí mismo, independiente de lo que nosotros hagamos. Y eso, la verdad, si uno echa una ojeada al Evangelio, sale a cada rato. El buen samaritano,
La parábola del buen samaritano es un resumen de la vida de Jesús. Si uno se fija, el samaritano estaba bajando, es Dios que se hace hombre. Pasa al lado, se preocupa por el otro, tiene que seguir con su trabajo, pero deja el dinero para lo que se necesita y vuelve a verlo después. Eso es la vida de Jesús. Jesús una y otra vez repite las palabras de los profetas, especialmente Oseas: misericordia quiero, no sacrificios. El último juicio es lo mismo. Mateo 25, son todas obras de misericordia. Y eso no es solo del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento también, especialmente en los Salmos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad. En otro salmo dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. En fin, se puede nombrar varias partes del Evangelio. El punto es eso. Nosotros no conocemos a Dios a partir de nuestras categorías humanas, sino a través de Jesús conocemos a Dios. ¿Qué significa eso? Creo que muchas veces uno se acerca al Evangelio con sus categorías de lo divino y entonces no entendemos el Evangelio, porque lo leemos desde nuestros conceptos previos. El Evangelio hay que leerlo desde Jesús, que nos va diciendo quién es el Padre. No sé si me explico. Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestra formación nos dijeron que Dios es omnipotente. Ya, con eso de la cabeza vamos leyendo: Jesús hizo milagros. Entonces Jesús es Dios, porque calza con mi concepto. Pero eso no es así. Si quiero saber quién es Dios, tengo que escuchar a Jesús. Él conoce a su Padre. Por lo tanto, me parece a mí una atenta lectura del Evangelio es escuchar y no interpretar desde lo que uno sabe, piensa, etc. Y en ese sentido, el Evangelio, la palabra de Dios, es una palabra muy penetrante, porque es abrirse a la novedad. Dejar que Jesús me diga quién es Dios. Y a veces me va a escandalizar. Por ejemplo, descubrir que es un Dios que se presenta servidor de la humanidad. Ese rompe todos los esquemas. Sin embargo, en la última cena está clarísimo eso. Si quieren ser mis discípulos, lávense los pies los unos a los otros. Entonces, desde el Evangelio, desde la contemplación de Jesús, hay que ir dejando a Dios ser Dios, dejando a Dios revelarse. Y eso implica también una atención a la realidad, no prescindir de ella. Porque por la encarnación Dios no ha muerto, sigue vivo y nos habla en la realidad cotidiana. Es muy interesante San Ignacio, ¿no?, al respecto. En las construcciones que nos dejó a los jesuitas, él nos dice que si tú no tienes tiempo para hacer la oración por razones apostólicas,
nunca dejes el examen de conciencia. Él insistía mucho en eso. Yo sé, pero ¿por qué el examen de conciencia? Porque para Ignacio el examen de conciencia no es lo que hemos hecho del examen de conciencia. Para nosotros, los más viejos, yo creo que hoy en día ya no se habla de eso entre los jóvenes, pero para nosotros el examen de conciencia era, a ver, ¿dónde actué mal? Ya, actué mal en eso, en eso, en eso. Para Ignacio no era eso. Para Ignacio el examen de conciencia era encontrar a Dios en todas partes. Ese es de Ignacio. Acuérdese, contemplación en la acción es de Nadal. Es lo mismo, pero la frase de Ignacio era encontrar a Dios en todas las cosas. Entonces el examen de conciencia era ¿dónde estuvo Dios durante el día? ¿Dónde estuvo? Lo reconocí en un gesto, en un pensamiento, en una emoción. Asumir la realidad. Y eso es fundamental. Ahora, obviamente, a partir del paso de Dios en mi vida y en la vida de otros, me voy a dar cuenta de que en eso no actué bien. Pero no es un examen de conciencia, de culpabilidad de pecados. Básicamente es reconocer el paso de Dios en mi vida. Que obviamente una de las consecuencias será, pucha, aquí me equivoqué, ya. Pero lo más importante es lo otro. Entonces, ese Dios, ayudados por el Espíritu Santo, que en general no le damos mucha importancia, es como lo más oculto de los tres. Además, la verdad, las imágenes han sido fatales también. Una paloma, no me voy a colocar delante de una paloma. Otros hablaron la tecla. Pero el Espíritu Santo es el que más actúa. Jesús antes de irse dijo, yo voy a mandar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí, aunque no lo reconocemos. La imagen bíblica para mí es la mejor imagen. Ruaj. Viento. Porque el viento no lo vemos. Nadie ve el viento, pero lo sentimos perfectamente. ¿Ah? Y esto mismo con el Espíritu de Dios. No lo vemos, pero sí conocemos sus consecuencias. Ánimo en situaciones difíciles. Seguir caminando cuando nos pesa algo. Este es el Espíritu Santo. Se ve en la acción. Entonces, esa seguridad que nos da la fe de que yo puedo dirigirme a un Padre misericordioso porque me ama y que su misericordia no depende de mi respuesta, porque Él es misericordioso de por sí, me ayuda mucho en eso de conocerme, aceptarme, animarme a seguir caminando, entender mi vida como servicio. El Papa Francisco insiste mucho en eso también. En Evangelii Gaudium dice, sin disminuir el valor del ideal evangélico, hay que acompañar con misericordia, paciencia, las etapas posibles de crecimiento de las personas que se van construyendo día a día. El hecho de partir de la realidad no es desconocer el ideal, sino es desde esa realidad cómo puedo llegar yo. Y nuestra tarea como discípulos de Jesús es básicamente acompañar, no condenar, acompañar. A nosotros los curas nos dice, a los sacerdotes les recuerdo
que el confesionario no debe ser una sala de torturas, sino el lugar de la misericordia. Bien dicho. Como sacerdote me ha tocado varias veces una persona que me dice, oye, son 20 años que no me confieso, porque la última confesión me retó el cura. Sí, pero, eso, ahí el cura es testigo, nada más que testigo, cuyo rol es escuchar y perdonar en nombre de Dios. Sigue el Papa, un pequeño paso en medio de grandes límites humanas puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta de quien transcurre sus días sin enfrentar importantes dificultades. Ese es el aprecio, es el paso de Dios, ¿no? Es la calidad, no la cantidad. Es como Jesús, que frente a esa pobre mujer que da una mínima moneda, dice, esa mujer es la que más dio. Dio poco, pero era mucho para ella. Esa cuestión de saber apreciar los pequeños pasos. A todos debe llegar el consuelo y el estímulo del amor salvífico de Dios, que obra misteriosamente en cada persona, más allá de sus defectos y caídas. Es dejar a Dios ser Dios, conociéndonos, ¿no? Como dice San Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Es ahí donde Dios actúa, no negando eso, sino aceptando eso. Una palabra sobre los padres del desierto, padres y madres del desierto. Y yo tengo mucha devoción. A ver, en el siglo IV, con Constantino, la Iglesia se hizo oficial, reconocida por el poder político. Entonces, hubo un grupo de cristianos que veían que esta unión con el poder político estaba debilitando la radicalidad de la fe. Por ello, un grupo va al desierto. Es el comienzo del porqué de los padres y madres del desierto. Salían de la ciudad, entre comillas, porque no querían saber nada de eso. Esa fuga mundi no era una cobardía el escape. La huida era porque creían que con esa fusión entre iglesia y Estado se perdió la radicalidad del Evangelio. Entonces ellos salían, vivían como eremitas. De ahí después sale el monacato, porque comenzaron cada uno a vivir en su choza, ayuno y atención a los enfermos. Ese era básicamente su trabajo, ayuno, oración, atención a los enfermos y los necesitados. Pero comenzaron a tener la fama de hombres y mujeres sabias. Entonces mucha gente iba al desierto a hablar con ellos, a rezar con ellos. Entonces de ahí comenzó el monacato y comenzaron los monasterios. En vez de vivir cada uno por su parte, comenzaron a juntarse. Y los monasterios al comienzo eran unas ciudades enteras. En algunos monasterios vivían 1000 monjes. Por eso cuando uno especialmente va a Europa, ve esos monasterios, era una ciudad autosuficiente totalmente. Pero es muy curioso la sabiduría que tenía esa gente. Quisiera solamente leer algunas sentencias. No escribieron libros, no hay libros. Más bien hay sentencia de ellos. Posteriormente, después, el abad Antonio comenzó a escribir algo, Casiano comenzó a escribir algo, pero lo primero eran tradiciones orales
que escuchaban al abad, escuchaban al maestro y lo pasaban. Entonces, finales del siglo IV, comienzo del siglo V, se comenzó a recoger esos dichos. Pero uno encuentra muchísimos dichos de ellos. ¿Algún ejemplo? Bueno, lo que dije antes, el conocerse y aceptarse era algo fundamental para ellos. Por ejemplo, una sentencia decía: si ves a un joven subir al cielo por propia voluntad, cógele por el pie, tira de él hacia el suelo, no es bueno para él. Es decir, contra el voluntarismo. La vida de fe es gracia. El Abad Sármatas decía: prefiero una persona que haya pecado, si sabe que ha pecado y se arrepiente, a una persona que no ha pecado y considera a sí misma justa. Ese es puro evangelio. El Abba Poemén le pregunta al Abba José: ¿cómo puedo llegar a ser monje? Le contesta: si quieres encontrar el reposo aquí y en adelante, has de decir en todo momento: ¿quién soy yo? Y no juzgues a nadie. Es un tema que se repite mucho, el no juzgar, obviamente, porque era la tentación principal de los padres y madres del desierto. Porque al haber salido de la ciudad, entre comillas, la gran tentación es pensarse mejor que los demás que se quedaron ahí. Pero sigue siendo válido. Un hermano que vivía con otros hermanos pregunta al Abba Besarión: ¿qué debo hacer? El anciano, que siempre era una figura venerada, responde: cállate, no te midas a ti mismo con los demás. Además, cuando uno lee las distintas sentencias de estos padres y madres, es muy interesante que también decían lo siguiente: el vicio acerca más a Dios que la virtud. ¿Por qué? Porque al reconocerme virtuoso puedo caer en la soberbia. Reconocer el vicio no me deja alternativa. Yo también cuando leí la primera vez dije: no, aquí se fueron de madre, digamos, ¿no? No, y uno lo piensa: no, tiene razón. Lo que más me acerca a Dios es más el vicio que la virtud. Que en el fondo es San Ignacio, su Evangelis Lucis, el ejemplo que él da. Un monje que en vez de rezar 2 horas comienza a rezar 5 horas. Está bien. Pero de repente se siente mejor que otro. Está mal. Es la tentación de segunda semana de Ignacio. Es decir, el problema no es tanto la tentación abierta. Hemos hecho una opción en la vida y tratamos de ser fieles, ¿no? Tentación es cuando el mal aparece como bien, que de por sí puede ser bien, pero no bien para mí. Por eso que el vicio me ayuda a reconocerme en mi verdad. Yo vi la película Silencio y no sé si lo han visto, probablemente no, es muy impactante. Ahí lo único histórico seguro es que es verdad, en la compañía hubo un provincial que apostató. Eso es verdad, eso es real, digamos. Pero la película es maravillosa porque muestra la complejidad, en el fondo, para salvar la vida de las personas. Y a mí no sé si es correcta la interpretación, pero vi como el retrato del traidor fiel.
especialmente del traidor fiel. Especialmente en ese japonés que siempre lo traiciona y va y se confiesa. Pero de alguna manera en nuestra vida también, ¿no? Si queremos ser fieles. Yo creo que sí, honestamente. Pero también tenemos momentos débiles. ¿Ah? Bueno. Lo que sí destacaban, y este también es otro tema que se repite, es la virtud de la humildad. Insistían mucho en eso. La consideraban la primera de las virtudes, el primer mandamiento del Señor, la corona del monje, la puerta de Dios. Sí, para ellos era algo clave. Es tan imposible salvarse sin humildad como construir un barco sin clavos. Otra sentencia: prefiero un fracaso soportado con humildad que una victoria obtenida con soberbia. Para ellos la humildad era clave. ¿Qué significa la humildad? Uno encuentra algunas definiciones. Entonces, por ejemplo, a un anciano le preguntan, ¿qué es la humildad? Él responde, perdonar al hermano que ha pecado contra ti antes de que te pida perdón. Le dan un sentido muy específico a la humildad. Un otro, igual a un anciano, ¿qué es la humildad? El anciano responde, hacer bien a los que te hacen mal. Son radicales. Otro, ¿qué es la humildad? El anciano responde, la humildad es algo muy grande, divino. El camino de la humildad es este: entregarse a la penitencia corporal, reconocerse pecador y someterse a todos. El hermano le pregunta, ¿qué es someterse a todos? El anciano contesta, no fijarse en los pecados de los demás, sino considerar siempre los propios y rogar continuamente a Dios. Es interesante, para ellos la humildad básicamente era no juzgar a otros, estar consciente de mis propias fallas y mis propias debilidades. Yo creo que eso vale para el día de hoy. Especialmente nosotros, como católicos, tenemos esa tendencia, hablamos al mundo, tenemos que enseñar al mundo. Yo creo que la falta de credibilidad que estamos sufriendo nos está haciendo muy bien. Yo creo que es una gracia, no por el mal hecho, obviamente eso no es aceptable, claramente que no, pero tenemos que aprender a ser humildes. Hemos metido la pata, pero claro que sí. Pero que seamos autocríticos, seamos humildes. Tenemos un mensaje que ofrecemos, un mensaje que es más grande que nosotros, mucho más grande que nosotros. Y es lo que tenemos que transmitir, me parece. Ojalá que seamos testimonio, pero el protagonista de nuestra fe es Dios. Es lo que uno tiene que transmitir. Y en eso la palabra de la Virgen es espectacular. Que se haga en mí tu palabra. Eso es muy de Oriente también. Pero yo creo que nos hace falta. No dijo, aquí estoy para hacer tu voluntad. No, que se haga en mí tu voluntad. Es decir, es reconocerse instrumento en términos ignacianos, ¿no? Pero Occidente la tendencia es, no, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Como Pedro, y después niega. El Oriente es que se haga en mí. Pero esa es humildad. ¿Eh? Acuérdese que humildad no es autodesprecio, no tiene nada que ver. La humildad es reconocerme tal como soy, no despreciarme. Eso va a encontrar
contra Dios. El autodesprecio es no aceptar que Dios me quiere. Y acuérdense que un poco de narcisismo hace bien. No sé si estoy bien. Un poco. Un poco. Es decir, narcisismo en el buen sentido de la palabra, es decir, el quererse. Obviamente, si yo no me quiero a mí mismo, olvídate. Ahora, no, narcisismo en el sentido de que yo soy todo el mundo y todo el mundo tiene que... Es absurdo. Pero el respetarse, ama al otro como a ti mismo. Si no te amas, no vas a amar al otro. Quien no perdona a sí mismo, no perdona al otro. A mí siempre me ha impresionado que las personas más fanáticos y más así como fuertes, etcétera, etcétera, después la cosa que sale sobre ellos es tremendo, tremendo, falta de humildad. Entonces también es muy importante darse cuenta que en el fondo humildad es reconocerme tal como soy. A mí siempre me ha impresionado la imagen de Moisés frente a la zarza. Yo no sé si es exegéticamente correcta, pero me da igual. ¿Cuál es la condición que le pone la zarza? Yahvé en el fondo. Quítate las sandalias. Es decir, en mi presencia entra con los pies desnudos. No quiero trajes. Entra delante de mí desnudo. Entra tal como eres y ahí vamos a conversar. Esa es la humildad. Y la humildad no te hace mediocre, al revés. La humildad te hace atrevido. ¿Por qué? Porque deja trabajar a Dios. Los santos y santas llegaron a ser tales no porque eran perfectos, sino porque confiaban que Dios podía hacer grandes cosas a través de ellas. Padre Hurtado, cuando uno habla con la gente que lo conoció, tenía sus defectos. Dicen que era hipersensible. Las críticas le dolían mucho. La grandeza de Padre Hurtado era que él creyó que Dios podía hacer grandes cosas a través de él. Eso es. Por lo tanto, la humildad, el reconocer mi necesidad de Dios, me hace atrevido. Es ser osado, muy lejos de lo mediocre. De hecho, la fe contradice algo de sentido común. El sentido común dice, yo solo puedo dar de lo que tengo. Sí, pues. En la fe no es así. En la fe yo puedo dar más de lo que tengo con tal que deje al Señor actuar a través de mí. Eso es pura gratuidad, es pura gracia. Pero la condición es que Dios sea no mi copiloto. Hay que cambiar de dirección, que Él sea el piloto. Y es muy difícil. Pero el crecimiento en la fe es eso. Que Dios sea piloto y yo el copiloto. En la vida real yo soy el piloto. Y me voy arreglando un poco, ¿no? Pero el crecimiento en la fe es eso, dejar que Dios sea el piloto y yo copiloto. Una madre del desierto, Amá Sinclética, decía, al comienzo hay lucha y trabajo abundante para los que se acercan a Dios. Es salirse de uno mismo para encontrarse con el otro. Obviamente, en todo es así, también con Dios, ¿no? Pero después de esto hay una alegría indescriptible. Uno tiene que creer en la promesa de Dios, aunque no lo ve. Es creer en la promesa. Es como prender un fuego. Al principio hay humo y los ojos lagrimean, pero después se consigue el resultado apetecido. Es muy interesante, ¿no? Como viendo la creación, la realidad, uno aprende mucho. Así debemos nosotros encender la llama del fuego divino
en nosotros, a veces con lágrimas y esfuerzo, pero confiar siempre en la promesa de Dios. Comenzamos hablando ayer la espiritualidad desde la fragilidad. Ahora podemos ahondar más en esto, ¿no? Abrir mi corazón a Dios es no dejar ninguna puerta cerrada. No es una visita, ¿no? Cuando viene una visita a la casa, algunas piezas quedan cerradas. Aquí no es así. Aquí dejar que Dios entre en mi realidad es dejar todas las puertas abiertas, todas, sin excepción. Eso es una gran lección de los místicos. Dicen, dejar abierta la vida hasta en el punto preciso en que se agotan y cierran toda la posibilidad humanas. La auténtica oración brota de las profundidades de las propias miserias y no de las cumbres de las propias virtudes. Es decir, dejarlo entrar
en todo mi ser, hasta en las partes donde tengo más heridas, las partes que me dan vergüenza. Pero dejarlo entrar. Él me conoce, Él me creó. Es muy interesante algunas figuras de la Biblia, grandes figuras, que se nos olvida que eran malas personas. Abraham, una gran figura Abraham, ¿no? Acuérdense que en una situación difícil, él niega que Sara era su esposa y terminó en el harem del otro. Bien, pucha, increíble, ¿no? Es decir, desconoce a su esposa sabiendo que va a terminar en el harem del otro. Y sin embargo, gran personaje. Supo remontarse. Moisés, un asesino. Moisés fue un asesino. Acuérdense, él mató a un egipcio. Le dio rabia porque estaba maltratando a otro, de acuerdo, pero era un asesino. Cualquier matiz no quita lo otro. Y sin embargo, gran personaje. David, el gran David. Acuérdense el episodio de Urías. Tenía miles de mujeres y le gustó una. Y entonces cuando Urías vuelve de la guerra, piensa que va a volver con su esposa, y es tan correcto que no fue con su esposa, sino se quedó fuera porque tenía que volver a la batalla. Entonces, al final manda una orden para poner a Urías en primera línea, y así que lo matan. David. Pedro, no lo conozco. Jesús lo llama Satanás una vez. Aparte de mí, Satanás. Pablo también. Pablo persiguió. Él mismo dice, cuando como fariseo, y buen fariseo, digamos, todo según la ley, etc., él dice que él perseguía a la comunidad cristiana. ¿Qué nos dice eso? Eso es muy consolador. Estos grandes personajes supieron remontar su vida. Lo que era debilidad llega a ser fortaleza. La Sagrada Escritura no oculta la debilidad de estas grandes personas. Y eso es muy impresionante, porque se solía hacer eso, digamos, ¿no? Cuando uno lee la vida de los santos, estos, digamos, no ahora, antes, te desanimaban porque ni siquiera tenían un mal pensamiento. Dice, chuta, man. Hoy en día no, se está presentando al personaje concreto. Y eso es lo que te ayuda. Presentar un hombre o una mujer perfecta, mejor no conocerla, porque uno se siente pecador. Es como cuando uno está con una persona, hay personas que son muy bondadosas, como que le sale la bondad, ¿no? Y el estar cerca de ella, uno se siente pecador ya, aunque no dice nada. Se siente mal uno. No oculta eso es muy bonito. Porque en el fondo muestra que la conversión es posible, rehacer es posible. Estas personas muestran la misericordia de Dios, que no escoge a piadosos, sino verdaderos pecadores, quienes a su vez reconocen sus errores y aprenden a poner su confianza solo en Dios. Si esta es la conversión. Acuérdense la cita de Mateo. En verdad les digo, cuando Jesús usa esa introducción, aquí va a venir algo. En verdad les digo, los publicanos, odiados por el pueblo, y las rameras, llegan antes que ustedes al reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes caminando en justicia y no creyeron en él.
Mientras los publicanos y rameras creyeron en él. Al darme cuenta que soy publicano, al darme cuenta, no, tendría que ser ramero, no ramera, uno se da cuenta de que necesita a Dios. Por eso es que son primeros. Porque son personas que se reconocen, que no juzgan. Por eso es que serán primeros. Eso es la maravilla de la fe que tenemos. Es el paso del voluntarismo a confiar en Dios, en su gracia. Obviamente eso implica también la cooperación de uno, hacer el esfuerzo, crear ambiente y confiar en Él. Quisiera terminar con algo de Ignacio de Loyola, porque lo que hemos dicho lo vemos también en Ignacio de Loyola, en su vida. Eso de conocerse, aceptarse, reconocerse, reconciliarse, es la vida de Ignacio. Y la conocemos a través de la autobiografía, ¿no? Acuérdense que Loyola no fue su lugar de conversión. Se suele decir, en Loyola se convirtió. Acuérdense, soldado, la herida, y tiene que pasar en Loyola mucho tiempo de enfermedad y ahí se convierte. Ahí recién comienza el proceso. Si uno se fija, ¿cuál era el ideal de Ignacio? Ser como Santo Domingo y San Francisco. Si ellos lo hicieron, yo lo voy a hacer. Un narcisismo total, autorreferente. Quiero ser como ellos. Es un proceso, es el comienzo eso. Ahí también hay un discernimiento que es bastante fino al comienzo. Acuérdense que dice, cuando él leía romances, gozaba pero después se entristecía. Cuando leía la vida de los santos, le quedaba una alegría anterior. Ahí. Pero su segundo discernimiento fue de bruto. Cuando sale de Loyola y se encuentra con el turco, y que el turco no creía en la Virgen. Acuérdense que antes los discursos eran religiosos también, la religión formaba parte de la vida diaria, ¿no? Y como decía Ignacio, la mula. Si la mula va detrás de él, lo mata. Todavía no está convertido este hombre. Todavía, es decir, cuando uno ve el comienzo de la vida de Ignacio y el término, es la misma persona, pero con una finura que no tenía al comienzo. Pero se construye sobre su realidad. Él va aprendiendo de su realidad. Manresa, él se arrepiente, cayó en escrúpulos, el encuentro consigo mismo, una vida nueva, pero esa vida nueva no era de Dios, era de él. Y entonces quiso ser monje en el fondo, va a una cueva, ayuno, penitencias, y él mismo dice, llegó un momento que quería matarse, y no se mató porque iba contra la voluntad de Dios. Él lo dice claramente eso. Estando en estos pensamientos, le venían muchas veces tentaciones con grande ímpetu, para echarse de un agujero grande que aquella su cámara tenía. Y estaba junto del lugar donde hacía oración. Mas conociendo que era pecado matarse, tornaba a gritar, Señor, no haré cosa que te ofenda, replicando estas palabras, así como las primeras, muchas veces. Es decir, Ignacio todavía no se abre a Dios. Era su imagen de cómo tiene que ser. Y no era para él. Ahí también le falló un buen acompañante espiritual, digamos, ¿no? Claramente. Hasta que encuentra un confesor que le va ayudando
va cortando el pelo, va cortando las uñas, se hace, etc. Ahora acuérdense que su gran pecado era la vanidad. Entonces la reacción de Ignacio era pelo largo, pelear contra la vanidad, de un extremo a otro, Ignacio. Pero ahí está el Cardoner, y el Cardoner es donde él de verdad se convierte. Dice que Dios lo condujo como maestro a un alumno, con paciencia, con mucha paciencia. Además era vasco, así que por naturaleza, digamos, era tosudo. Y el Cardoner, es muy impresionante cómo él explica al Cardoner. Él comienza diciendo que no podía explicar, pero para intentar explicar algo. Tuvo una experiencia mística, donde dice se le cambió el pensamiento, vio todo claro. Es ahí donde realmente él deja a Dios actuar. Y Dios actúa. Me sedujo, pero yo me dejé seducir. Ese es el Cardoner. Ahí cambia totalmente de vida. Su gran sueño era Jerusalén, el militar, Jerusalén. También se le cierra la puerta y ahí comienza con la compañía de Jesús. Es decir, los ideales de Ignacio se fueron quebrando una tras otra, porque eran sus ideales, no era el camino de Dios. Ignacio supo remontarse, reconstruirse cada vez. Ese es nuestro proceso. Saber aprender de los fracasos, porque hasta ese momento su vida era un fracaso total. Pero supo hacer de los fracasos momentos de gracia, hasta que aprendió lo que tenía que aprender y surgió la compañía de Jesús. Pero también ahí los primeros compañeros lo dejaron solo. Fueron un segundo grupo que se quedó, pero el primer grupo se fue. Pero yo creo que es un modelo en ese sentido. Aprender a conocerse, aprender a conocer mis dones y mis límites, reconciliarme con la voluntad de Dios para mí, sabiendo si Dios permite eso, es lo mejor. Ahí está la fe, ahí está la fe. No es cumplir la voluntad de Dios a regañadientes, sino la convicción profunda de que si Dios permite, no causa, pero si permite eso, ya, confío en Él. La oración no es para cambiar la voluntad de Dios, ojo, es que yo pedí eso y no me lo dio. Entonces tú con la oración lo que quieres es hacer coincidir la voluntad de Dios con la mía. No, la oración sirve para que Él me ayude a cumplir su voluntad, porque creo que lo mejor es su voluntad. Y a veces uno no entiende carajo, no entiende. Y a uno tiene que confiar. Confiar en las promesas de Jesús es una tarea constante. Es no ver, pero creer. Es tener sentido de histórico divino. Quizá no va a pasar nada, pero quién sabe más adelante. Es confiar en la promesa. ¿Por qué confiar en la promesa? Porque Él me quiere. Es confiar, aunque uno no entiende nada. Eso es la fe, pero eso es gracia. No es fruto de la voluntad. Es un regalo que Dios está dispuesto a darnos esta noche. En el fondo, celebrar la Pascua de Resurrección, para mí por lo menos, es celebrar la esperanza. Que la muerte no es la última palabra. Y si Dios resucitó, Jesús es Dios. Y Dios prometió, estaré siempre con ustedes. Y creo que eso puede ser una contribución al país también. Que seamos llenos de esperanza.
Criticar lo malo, por supuesto, pero no proponer es malo. Es fácil criticar. Pero la creatividad, ¿dónde ha ido nuestra creatividad? Que seamos personas capaces de proponer también. Y esa es la esperanza. Termino con esto. En algunos escritos de las cartas al final de la Biblia, en algunas partes, fe y esperanza se identifican. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque mi cuota de esperanza me dice si tengo fe o no. Yo soy semita, entonces a mí me gustan siempre los hechos. El semita no cree en palabras, cree en hechos. Conocer. No, conocer significa otra cosa. Y aquí es lo mismo. Si tengo fe, tengo esperanza. La esperanza no significa negar la realidad, sino que en medio de la realidad digo, creo, esto puede salir adelante. Eso es fe. Por lo tanto, mi cuota de esperanza traiciona mi fe. Y al revés, en la medida que voy creciendo en la fe tendré esperanza. Pero se implican mutuamente. Y por eso Pablo dice que al final de los tiempos desaparecen eso. Solo queda la caridad. Así que pedimos al Padre, a través del Hijo, que el Espíritu Santo nos dé esa gracia esta noche. Tener esperanza. Una esperanza comprometida con la realidad. Una esperanza como servicio. Amén.